Aquí tenemos otro. Yo lo leo, pero como mi sugerencia, un reto para ustedes sería a ver si pueden contestarlo antes que yo lo haga. ¿Ok? Pero dice, Noemí recibió un aumento. Su nuevo salario es de $1,508. Antes su salario mensual era de $1,450. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento que recibió? ¿Ok? Ahora pueden parar el video y a ver si lo pueden hacer. Ok, ¿cómo les fue? ¿Ah? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué les pareció? Ok. Vamos a comenzar, vamos a acomodar la proporción. Ok, por eso les estaba explicando sobre salario y pago mensual y cosas, original, cómo se compara con el cambio, la diferencia en el cambio. Se trata de esa pregunta, ese tipo de problema. Entonces, ¿cuál va a ser el entero? Yo creo que el entero es más fácil de identificar. Entonces, su nuevo salario es 1,508. Y su salario que era antes era 1,450. Cuando les expliqué o les estaba explicando sobre el ejemplo conmigo, que era mi salario cambió de mayo a junio, el que viene antes va a ser el original. Entonces este es nuevo, este fue antes, este es el original, el 1,450. ¿Ok? Ese va a ser nuestro entero. Nos están preguntando por el porcentaje, ¿verdad? Porque dice qué porcentaje o cuál fue el porcentaje. Entonces tenemos que identificar la parte. Eso es lo que nos falta en este proporción. Porque como digo, ya nos están pidiendo o preguntando por el porcentaje. Entonces nomás tenemos que identificar cuál va a ser la parte, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? 1,508 no es la parte. ¿Okay? Pueden referir a lo que tenía apuntado antes, que la parte es la diferencia del cambio. Entonces el sueldo de Noemí cambió. ¿Cuánto cambió? ¿Cómo cambió? ¿Okay? Entonces, como digo, es la diferencia del cambio. Entonces, de 1,450 cambió a 1,508. Tenemos que restar los dos y ese número va a ser la parte. ¿Okay? Entonces era 1,508 menos 1,450 y es una resta porque es diferencia significa resta y nos da 58. Esta es la parte. Este es cuánto cambió, es la diferencia en el cambio. Entonces, de un mes a otro, por decir, Noemí ganó va a ganar $58 más cada mes. ¿Okay? Es lo que quiere decir la parte, es de cuánto cambió, la diferencia en el cambio. Ok, bueno, multiplicamos diagonal, nos da 5,800 entre 1,450, entonces se multiplica diagonal y se divide entre la tercera cantidad que no hemos usado, y esto va a dar 4%. ¿Okay? Entonces Noemí recibió un 4% aumento de su salario original. ¿Okay? Muy bien. Alright. Vamos a ver una más. Que a mí me gusta este también, este está suave. Se pone un poquito más interesante, ¿no? Ok, aquí tenemos este. Dice, y lo mismo, quiero que lo hagan antes de que doy la explicación, ¿ok? Dice, Berly paga $420 por una televisión, incluyendo un impuesto a las ventas de 5%. ¿Cuál es el precio del aparato antes de aplicar el impuesto a las ventas? Ok, so pueden pararlo.
Ok, ¿cómo les fue? ¿Les dio 399? ¿Sí o no? Sí, están mal. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué está mal si sacaron 399? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Muchos de mis estudiantes tienen muchos problemas con este tipo de pregunta. A ver, ¿qué nos están diciendo aquí? Berly compró una televisión nueva, parece, ¿right? Ojalá que nuevo por ese precio, ¿verdad? 420. ¿Qué representa los $420? ¿Va a representar el 100%? ¿Sí o no? No. El 420 es más del 100%. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé eso? Porque dice que este número o este precio está incluyendo un impuesto a las ventas. Entonces, la televisión en la tienda dice, tiene su precio, y ese precio no es 420. El 420 es cuando Berly va a la caja a pagar, y ahí es donde le cobran 420. Entonces la pregunta aquí está queriendo saber cuánto era antes de que llegó a la caja a Berly con esta televisión. ¿Sí me entienden? Entonces el 420 es el total de la televisión más impuestos. ¿Ok? Alright. Vamos a listar la proporción. Ok. Bueno, correcto. Entonces, ¿dónde voy a poner el 420? ¿O dónde pongo el 5%? Este está un poquito confuso porque yo sé que en otros que hemos hecho, nomás vemos 5 y que tiene el porcentaje y ponemos el 5 aquí, ¿verdad? Pero este no es así, no se hace así. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el 420 es el 100% más impuesto, más 5% más. ¿Okay? O sea, el 420 no es el total, es más del total, si me entienden, ¿right? Entonces, quiere decir que el 420 equivale al 105%. Como digo, la etiqueta de la televisión en la tienda, cuando lo están viendo para ver si lo quiere comprar, Berly, ahí dice que cuesta menos, no sé cuánto, pero menos de 420. Y luego cuando va a la caja tiene que pagar 420. Porque están incluyendo 5% más del total, del costo total de la televisión. ¿Ok? Bueno, eso está poco. Es todo. Como digo, la ubicación, de ubicar la información del problema y entender lo que dice el problema es difícil. Esto requiere mucho comprensión de lectura. Tenemos que entender lo que nos están diciendo aquí. Incluyendo, entonces es como una suma de todo, ¿ok? Entonces el 100% más 5% más. Bueno. Para hacerlo se multiplica cruzado y nos da 42000 o 42,000 multiplicando por 100 entre 105 nos va a dar 400. Entonces la respuesta final quiere decir que en la estantería de la tienda la televisión costaba 400. Va a la caja a Berly con esta televisión a pagar y le cobran 5% de impuesto y tiene que pagar 420. ¿Ok? Entonces, como digo, no todos son sencillos como los que usan S y D. Problemas como este o como el anterior que hicimos requiere comprensión de lectura, práctica y saber los conceptos de qué quiere decir o cómo identificamos la parte y cómo identificamos el entero. ¿Okay? Entonces, buena suerte, practiquen y